vuelta aquí en Bogotá después de un recorrido que ha sido bastante intenso. Ya medio país más o menos ha sido visitado por la campaña, por mí, por nuestra vicepresidenta Ángela María Robledo, que tiene por encargo el empoderamiento de la mujer. En los próximos 4 años tiene por encargo que se vuelva realidad lo que hablamos a lo largo y ancho de Colombia acerca de la primera infancia, acerca de la necesidad, si queremos tener una nación grande, una nación en 20 años que podamos decir es la nación colombiana. No puede hacerse si no se cuida integralmente la niñez en Colombia. En Bogotá pudimos ir montando en los últimos 3 años de mi alcaldía un sistema profesional de cuidado de la niñez con miles de profesionales, la mayoría jovencitas salidas de la universidad, que pudieron casa por casa, que pudieron ir construyendo un cuidado para 170,000 niños menores de 3 años, gracias a lo cual las estadísticas frías, porque siempre las estadísticas son frías, como este día, frío allá, pero caliente, caliente en el calor humano, en la pasión y el calor. Que nuestro antiguo edil de Suba, ¿cómo estás? Los jardines nocturnos, el ámbito familiar, terminaron arrojando una estadística por allá en el año 2014 que mostró que por primera vez en la historia de Bogotá habíamos llegado a un año en donde no moría ningún niño de hambre. Y la verdad sea dicha que recorriendo el país, allá junto al Cerrejón, por ejemplo, en la lejana Guajira, o allá ayer en Tumaco, en el litoral pacífico, decir eso cuando en esos municipios no hay agua potable, cuando en esos municipios la politiquería ha preferido que el agua sea destinada a otros usos, el carbón allá en el norte, el cuidado de la hoja de coca en el sur, los sembradíos y las grandes fortunas, pero sobre todo la minería del carbón y del petróleo antes que el agua potable sea para la gente. Cuando uno encuentra ese tipo de injusticia en Colombia, se da cuenta cómo no solamente era un tesoro para la ciudad de Bogotá haber llegado a la cifra de 0 niños muertos por desnutrición, que la desnutrición no es solamente la comida, sino que la desnutrición es fundamentalmente por la falta del agua potable. Allá en esos territorios de Colombia es al contrario. Allá en esos territorios de Colombia el 17% de la niñez está desnutrida. Y cuando eso sucede, lo que sucede ni más ni menos no es solamente que tengamos centenares de niños de muertos en un país como Colombia, sino que un porcentaje elevado de decenas de miles de niños y de niñas todos los años, ellos mismos combatiendo la desnutrición, se van comiendo para poder sobrevivir su propia masa ósea, su propia masa muscular, su propia masa cerebral. Cuando carcome el cerebro, pierde de manera irreversible y para siempre las condiciones del vivir, las condiciones del pensar, la inteligencia. Una nación no se puede construir sobre esa base. Cualquiera que quiera una nación grande llamada Colombia en 20, 30 años, en 10 años, debe pasar, si es un gobernante responsable, por construir una política prioritaria antes que nada del cuidado integral, de la salud
del cuidado integral de la alimentación, del cuidado integral del afecto, del amor de los niños entre 0 y 5 años en Colombia. Si en la Colombia humana, cuando lleguemos a gobernar, no somos capaces de llevar a toda Colombia a decir con orgullo: en la Colombia no muere un solo niño, una sola niña de hambre, les pido, nos derrumben, nos derroquen, nos saquen del gobierno, porque habríamos incumplido lo fundamental. Habríamos incumplido lo fundamental en el cuidado de la vida del ser humano, que es nuestra primera niñez. Yo estoy absolutamente convencido hoy, después que ayer visité Tumaco, un municipio sin agua potable, un municipio que vive en una isla, bajo las peores condiciones sociales, económicas e incluso políticas, porque en sus alrededores ha terminado cultivándose la mayor zona de cultivos de hoja de coca y de exportación de cocaína del mundo. Pero en el municipio no existe una gota de agua potable. El municipio está cercano a la falla de San Andrés, la falla sísmica que está cerca de Los Ángeles, a solo 300 kilómetros. Cualquier terremoto, bajemos las sombrillas aquí de adelante, las sombrillas, aquí se nos toca aguantar el agua. Cualquier sismo en 300 kilómetros podría provocar un tsunami, y la población que vive en la isla podría en cuestión de minutos desaparecer. Cerca de 150,000 personas que viven sobre el mar. Y claro, eso no lo conocemos ahora, eso lo conocemos hace 20, hace 30 años. Yo me tomé el cuidado, siendo parlamentario, de presentar 3 veces un proyecto de ley buscando la reubicación, porque me parecía que el Estado debería ser responsable en el cuidado de la vida de sus ciudadanos, de sus ciudadanas. Ayer llegué y el mismo puente estrecho por donde tendrían que correr en el espacio de media hora 150,000 personas con sus niñitos, sus niñitas, la mayoría en un 90% de color de piel negra y de cultura afro, es el mismo puente que había encontrado hace 20 años, un puente angosto. Un simple gobierno responsable, con muy poco dinero si se compara con el presupuesto nacional, hubiera podido, aunque sea, ampliar el puente para que la gente salga más rápido ante un terremoto con tsunami. Pero no, pasaron 20 años desde entonces y encontramos el mismo puente. Y uno no puede llegar más que a la conclusión que a estos gobiernos, a esta clase política tradicional, no le importa la gente, no le importa la vida de su propio pueblo, que no hacen nada en la perspectiva de cuidar, de lograr que un mejor vivir pudiera ser el gran tesoro de la vida y de la existencia de cada ciudadano, de cada ciudadana colombiana. Les importa un bledo el pueblo. Les importa son los negocios que les permiten acumular sus tesoros propios que se miden en dineros o en millones de dólares. Ponen sus fuerzas políticas y sus candidatos en función de manipular a la mayoría que casi nada tiene, solamente para que los elijan, para perpetuarse en el poder sin ningún otro propósito
que llenara aún más sus arcas personales, que llenara aún más las arcas de sus propios amigos, sin ceder ni un ápice de bienestar a la población colombiana. Y ustedes lo ven aquí en Bogotá. No hay necesidad de hablar de las otras regiones, que bien podríamos hablar de lo que pasa en el resto del país. ¿Por qué hay hoja de coca y cocaína en Nariño? ¿Por qué los pueblos han sido conducidos a la violencia en el caso del Valle del Cauca? ¿Por qué la desigualdad social mayor de Colombia se vive en La Guajira? Pero tenemos que ir a Bogotá también, el corazón de este país. Y es que lo que estamos viviendo en estos 2 últimos años es el desandar de un esfuerzo de 15 años de construcción administrativa y de política social en el Distrito Capital. Es que aquí también han abandonado a la niñez. En Suba teníamos 720 profesionales de la salud. Dentro de ellos, 120 médicos y médicas visitando los hogares uno a uno de lo que llamábamos en el sector con menores capacidades económicas de Suba, los microterritorios saludables. 120 médicos y médicas mirando en el hogar sin pedirle a la persona qué EPS tiene, cuál es el carnet a la que está afiliada, si era Salucop o era Medimás. Una manera de entender la salud que nos permitía, al visitar cada hogar, que las tasas de enfermedad, el número de enfermos por el total de la población disminuyeran, que la enfermedad fuera menor, es decir, que la vida fuera mayor en la comunidad de Suba. 120 médicos pagos por el distrito, incluso a un salario que cualquiera podría decir es mucho, Petro, porque si se compara con el salario de los médicos y las médicas en las EPS, resultaba 2 o 3 veces mayor, 6 millones de pesos mensuales. Que a mí me parece justo para un profesional que realmente se ha quemado las pestañas permanentemente estudiando la medicina. Pero que en conjunto, como una especie de fuerza de la salud, nos permitió, no solamente en Suba, porque este esfuerzo llegó a ser de 5.000 profesionales en toda la ciudad, en sus áreas más pobres, nos permitió mostrar en las estadísticas del DANE que las tasas de enfermedad efectivamente disminuían en la ciudad y que por tanto el volumen de dinero que se tiene para el tratamiento de la enfermedad, que es un dinero público o que es un dinero de las cotizaciones de las trabajadoras y los trabajadores, permitían entonces un mejor tratamiento incluso en la red pública hospitalaria. Es decir, pudimos demostrar aquí en la ciudad de Bogotá, sin poder cambiar la ley 100, porque un alcalde no lo puede hacer, que se podía tener un modelo de salud diferente, sin EPS, que le garantizara a la gente más salud, que le garantizara a la gente menos enfermedad y por tanto que le garantizara a la gente menos mortalidad, es decir, más vida. Los resultados están allí. La prensa no los ha querido analizar, no ha querido investigar por qué un modelo diferente a ese que pregona la ley 100 y que ha convertido la salud colombiana en un negocio y que ha llevado a centenares de miles de personas hacia la mortalidad, hacia la pérdida de la vida, bien podía
comparado con el de Bogotá, que demostró más vida, más eficiencia, menos recursos públicos y menos mortalidad, bien podía volverse nacional. A ver, tranquilos allá, menos debates, porque nos desconcentran. Caracol. Con calma. Que fuera Caracol. Compañero de organizadores de la tarima, que la prensa suba aquí a la tarima. Vengan, claro. Voy para la tarima. Si quieren. Queda encargada acá. Voy con esto para la tarima. Cuídame ahí. Cámara sobre todo. Venga, mira. Es que necesitamos que también se registre.